Buenas, ¿cómo están? En este video vamos a resolver este ejercicio que se llama exceso de velocidad. El objetivo de este ejercicio es entender cómo modelar una situación a través de un test de hipótesis paramétrico. Entonces vamos a hacer el ejercicio. Supongamos que se colocan 3 cámaras de radar a lo largo de un tramo de carretera para multar a las personas que conducen por encima del límite de velocidad de 40 millas por hora. Se sabe que cada pistola de radar tiene un error de medición con distribución normal de media cero y de varianza 5 al cuadrado. Para un automóvil que pasa, sea x barra la media de 3 lecturas hechas con la cámara. Nuestra suposición por defecto para un automóvil es que no está excediendo el límite de velocidad. La parte 1 del ejercicio dice describir la letra anterior en el contexto de un test de hipótesis. ¿Qué es más natural? Considerar la hipótesis nula y alternativa simples o compuestas. Entonces, vamos a modelar esto, vamos a entender esta situación modelando esto con una variable aleatoria. Y una forma en la que podemos hacer esto es la siguiente. Sea x la velocidad de un auto medida por el radar. Modelaremos esta variable aleatoria de la siguiente forma. X grande la vamos a pensar que es una x chiquita, que es esta de acá, que va a ser determinística y va a corresponder con la velocidad real a la que está viajando el auto. Lo que sea, 40 millas por hora, y ahí estaría en el límite, o está viajando a 20 kilómetros por hora, bueno, o millas en este caso, 20 millas por hora, o a 80, pero es la velocidad real a la que está viajando el auto. Pero el radar no ve la velocidad real, ve la velocidad real perturbada, y está perturbada por un error que es aleatorio. Error, no, vamos a ponerlo bien, error. Error aleatorio. Por eso, esto es una variable aleatoria, porque tenemos un error aleatorio. Si fuera solo la x chiquita, x grande fuera x chiquita, entonces valdría una constante y no habría mucho que hacer. Pero la idea es que hay un error aleatorio, entonces ahora sí hay algo que modelar. Y bueno, este error aleatorio por letra tiene distribución normal de media cero y varianza 5 al cuadrado. Entonces, debido a este error aleatorio, la variable aleatoria x tiene distribución normal. Entonces tiene distribución normal. ¿Y de qué media y de qué varianza? Entonces, de media. Bueno, ¿y cómo hallamos la media de x grande? Bueno, muy fácil. Si tomamos esperanza de x, nos queda la esperanza de x chiquita más epsilon. Y aplicando linealidad de la esperanza, nos queda que esto vale la esperanza de x, pero x es determinístico, así que esto vale x, más la esperanza de epsilon. Epsilon. Y epsilon tiene distribución normal de media cero, así que esto nos da x. Y la varianza, ¿cuánto es? Bueno, para calcular la varianza, hacemos la misma cuenta. Y esto nos queda la varianza de x. Esto entonces es igual a la varianza de x más epsilon. Pero x es determinístico, así que esto es lo mismo que la varianza de epsilon. Y bueno, la varianza de epsilon por letra es 5 al cuadrado. Entonces, esta cantidad de acá es nuestro parámetro del modelo. Entonces, transformamos una realidad en algo que depende ahora básicamente de estudiar un parámetro, que es este x. ¿Por qué nos importa este x? Porque esto va a determinar si vamos a multar al auto o no. Porque si este x que nosotros estimamos está por encima de 40, entonces vamos a multar. Y si no, no vamos a multar. Entonces, esto se traduce
en el siguiente test de hipótesis. Nuestra hipótesis nula es la siguiente. Para obtener la hipótesis nula, tenemos que leer esta parte de acá, que dice nuestras... Uy, quizás un poco... A ver, ahí. Ahora sí. Nuestra suposición por defecto para un automóvil es que no está excediendo el límite de velocidad. Eso es la clave para escribir nuestra hipótesis nula. Nuestra hipótesis nula, nosotros somos buenos, tenemos fe en los choferes de los autos y vamos a suponer que nuestra hipótesis nula es que x es menor o igual que 40. Es decir, estamos suponiendo que la velocidad real a la que está viajando el auto es menor o igual que 40. Y bueno, en nuestra hipótesis alternativa que nos gustaría que no se cumpliera es que x es mayor que 40, porque si no vamos a tener que, que multar al automóvil. Bueno, el chofer, ¿no? El automóvil no tiene la culpa. Y nos preguntan, ¿qué es más natural considerar la hipótesis nula y alternativa, simples o compuestas? Bueno, de la forma en la que lo planteamos, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa son hipótesis compuestas. Hipótesis simples sería si, por ejemplo, nuestra hipótesis nula fuera que la x es igual a 40. Esa sería una hipótesis simple. O hipótesis alternativa que x es igual a 45 o algo así. Pero en principio parece natural modelar este problema de test de hipótesis a través de hipótesis compuestas. Y con esto resolvemos la parte 1 del ejercicio. La parte 2 del ejercicio nos dice: la policía desea establecer un umbral para X barra de modo que no más del 4% de las multas se den por error. A. Usar la descripción de test de hipótesis de la parte 1 para ayudar a determinar qué umbral deben establecer. Y B. Dibujar un gráfico que ilustre tu razonamiento en la parte A. Entonces, lo que vamos a construir es una región de rechazo estudiando el siguiente p-valor. Es la probabilidad de que, bueno, acá yo le puse x barra 3, puede ser, podemos sacarle el 3, ya que sabemos que son 3 mediciones. Entonces queremos estudiar la probabilidad de que mi estadístico sea mayor o igual que mi valor observado, que todavía no lo conocemos, pero queremos estudiar a partir de eso. O sea, queremos ver cuál es el valor observado que nos va a decir, no, a esta persona la tenemos que multar. Pero esto bajo H0. Entonces, o bajo nuestra hipótesis nula. Y nuestra hipótesis nula es que x es menor o igual que 40. Entonces lo que vamos a escribir es que x sea igual a x sub 0. Y queremos que esto sea menor o igual que 0,04. ¿Por qué? Porque si el p-valor es menor que nuestro nivel de significación 0,04 o 4%, vamos a rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, yo escribí la hipótesis nula x igual a x0, pero en realidad acá no estamos considerando esa hipótesis nula. Nosotros estamos considerando que x es menor o igual que 40. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el supremo en todos los x sub 0 que sean menores e iguales que 40. ¿Por qué nos vamos a tomar el supremo? Porque esa es nuestra peor situación. Es decir, si la probabilidad para ese p-valor, perdón, para ese x0 es menor o igual que 0,04, ya sé que para cualquier otro x0 que siga estando en la hipótesis nula, el p-valor va a ser menor. Entonces queremos considerar la peor situación. Entonces por eso estamos considerando el supremo. Entonces vamos a estudiar esta cantidad de acá. Es decir, ¿cuál es este supremo? ¿O dónde se alcanza ese supremo? Entonces,
vamos a escribir la probabilidad de que x barra sub 3, o en este caso x barra solo, sea menor que x sub obs. Vamos a alivianar un poco la notación y vamos a sacar estos x barras, el del valor observado. Entonces, recapitulemos qué es lo que vamos a hacer. Vamos a obtener cuál es nuestro power. Dos cosas vamos a obtener. Primero, cuál es el x0 que maximiza esta probabilidad, o sea, para entender cuál es el peor caso. Y además vamos a obtener una restricción, si quieren, o una condición que tienen que cumplir los valores observados para que estemos en la región de rechazo. O sea, a partir de qué momento estamos en la región de rechazo. Eso es lo que queremos saber. Entonces, la probabilidad de que x barra sea mayor o igual que nuestro valor observado, dado que x es igual a x0, recordemos que x0 es que x es la velocidad real a la que está viajando el auto. Bueno, la idea es que x barra tiene distribución normal. Ahora vamos a ver qué parámetros, pero recordemos que x, como x tiene distribución normal, x barra también va a tener distribución normal. Entonces, vamos a ver cuáles son sus parámetros enseguida. Pero lo que vamos a hacer es estandarizar. Entonces, esto sería la probabilidad de que x barra menos, bueno, y acá tenemos que saber cuál es la media de x barra. Entonces vamos a poner un asterisco por acá y vamos a ver cuáles son los parámetros de x barra. Bueno, x barra tiene distribución normal. Bueno, ¿y de qué media? Bueno, x barra es la suma de tres mediciones que siguen una distribución normal de media x y de varianza 5 al cuadrado. Entonces, x barra tiene distribución x y varianza 5 al cuadrado sobre 3. Y esto, la justificación es que x barra, en este caso, es la suma de i igual 1 hasta 3 de variables x y con x1, x2, no son tantas, vamos a escribir sin puntos suspensivos, x2 y x3, y d con x1 que tenga distribución normal de media x y de varianza 5 al cuadrado. Entonces, con esto ya podemos hacer las cuentas. A ver, queda un poco apretado, pero podemos hacer el cuadro ahí. Bien, entonces lo que vamos a hacer entonces es estandarizar. Nos queda x barra, le voy a restar la media, entonces esto nos va a quedar menos x, que es la media de x barra, dividido el desvío. Como la varianza es 5 al cuadrado, el desvío es raíz cuadrada de 5 dividido 3. A ver, vamos a arreglar eso, que quede un poco más prolijo. A ver, bueno, un poco difícil hacer ese palito de la raíz cuadrada. Entonces, esto queremos que sea mayor o igual que x obs menos x dividido raíz de 5 al cuadrado sobre 3. Y esto, a ver si da el espacio para escribir x igual x0. Es decir, bajo nuestra hipótesis nula. Entonces, ¿por qué hice esta estandarización? Porque ahora todo esto de acá, sin incluir el paréntesis en lo posible, esta parte de acá es igual
a z, que es una normal estándar. Entonces esto es la probabilidad, es igual a la probabilidad de que z sea mayor o igual. Y vamos a escribir esto de una forma distinta. Este raíz de 3 que está acá, va a pasar multiplicando. Entonces esto lo escribimos como raíz de 3 multiplicado por x, x obs, menos x. Perdonen, esto es bajo h0, así que esto en realidad es, tenemos que restarle x0. Si no, no funciona. Estamos de vuelta calculando la distribución bajo h0, así que le vamos a restarle x0. Entonces nos queda esto, y dividido raíz de 5 al cuadrado es obviamente 5. Entonces ahí nos quedó eso. Entonces, esto lo podemos escribir de otra forma, lo podemos escribir como 1 menos la función de distribución acumulada de una normal estándar en raíz de 3 por x sub obs menos x0 dividido raíz de 5. Uy. Ahí. Ahora sí. Y a ver si arreglamos ese paréntesis. Ahora sí. Entonces, nosotros queremos calcular cuál es el supremo. O sea, ver para cuál x0 esta probabilidad es la mayor. Y después, una vez hallado eso, queremos ver cuál es el valor de nuestro estadístico borde, digamos, a partir del cual vamos a empezar a rechazar la hipótesis nula. Entonces, lo que yo afirmo es lo siguiente. Afirmo lo siguiente. Que la función que agarra un x, entonces que agarra un x y me devuelve 1 menos phi de raíz de 3 por x obs menos x dividido 5 es una función creciente en x. Esa es mi afirmación, que la vamos a probar enseguida. Pero ¿qué pasaría si es creciente? Entonces, nuestro valor máximo se alcanza, puedo cambiar supremo por máximo en ese caso, y se alcanza cuando x0 vale 40. Y es exactamente a lo que vamos a llegar. Pero vamos a probar primero que es creciente en x. Entonces, la demostración de esta afirmación. Sean x1, x2, tales que x1 sea menor que x2. Vamos a probar por definición que esta función de acá es creciente. Es estrictamente creciente, de hecho. Entonces, si nosotros multiplicamos por raíz de 3 y le restamos x obs y hacemos todo eso, nos queda que raíz de 3 por x obs menos x1 dividido raíz de 5, perdón, sin la raíz en ese caso. Y acá vamos a tener x3, raíz de 3, perdón, por x obs menos x2 dividido 5. Bueno, si x1 es menor que x2, nosotros para obtener esto multiplicamos por un menos 1 y después multiplicamos, hicimos sumas y multiplicamos por cosas positivas, así que no nos cambiarían las desigualdades. El único
momento en el que nos cambia la desigualdad es cuando multiplicamos por este menos 1. Así que esto nos queda así, que esta cantidad de acá es mayor que esta otra cantidad. Bueno, vamos a ir un paso más. Como la función que agarra un z y nos devuelve phi de z es creciente, de hecho estrictamente creciente, tenemos que phi de todo esto, raíz de 3 por x sub ops menos x1, dividido 5. Bueno, la desigualdad entonces sigue siendo en esta dirección, o sea que esto es más grande que phi de raíz de 3 por x sub ops menos x2 dividido 5. ¿Y por qué es creciente esta? Bueno, porque es la función de distribución acumulada de una variable aleatoria absolutamente continua. Entonces, la función de distribución acumulada de una variable aleatoria siempre es no decreciente. Pero en el caso de que tengamos una densidad, entonces nos queda estrictamente creciente. Al menos que sea la densidad igual a 0, que en ese caso no sería tal. Pero bueno, para muchos casos va a ser creciente. Entonces nos quedó así. Y si multiplicamos por menos 1 y le sumamos 1, nos queda lo que queremos probar. Entonces se concluye que 1 menos phi de raíz de 3 por x sub ops menos x sub 1, ahora se nos dan vuelta las desigualdades, que faltó dividir por 5. Esto es menor estricto entonces que 1 menos phi de raíz de 3 por x sub ops menos x2 dividido 5. Y esto era exactamente lo que queríamos probar. Y de vuelta, ¿por qué hice todo esto? Porque ahora ya sabemos cuál es el máximo. El máximo se va a alcanzar cuando x0 vale 40. Entonces, el supremo en los x0 menores o iguales que 40 de la probabilidad de que x barra sea mayor o igual que x sub ops, dado x igual a x0, entonces es la probabilidad de que x sea mayor o igual que x barra, perdón, mayor o igual que x sub ops, dado que x es igual a 40. Porque es creciente de vuelta. Como esta función nos quedó creciente, el máximo se va a alcanzar en donde x0 sea lo más grande posible. Y bueno, nos queda hallar entonces cuál es el caso borde, es decir, cuál es el x sub ops lo más grande posible. Entonces, acá llegamos al final de la hoja. Vamos a seguir más arriba. A ver, ahí. Entonces, resta hallar x sub ops para que el p-valor sea menor o igual que 0,04. Es decir, queremos ver cuál es la región de rechazo. Entonces, el p-valor nos había quedado, esto es, nos había quedado 1 menos phi de raíz de 3 por x sub ops menos, bueno, y antes teníamos un x0, pero ahora vamos a agarrar el x0 más grande, o sea que es 40 menos 40 dividido 5
nosotros queremos que esto sea menor o igual que 0,04. Y esto ocurre si y solo si phi de toda esta cantidad, raíz de 3 por x sub obs menos 40 dividido 5, queremos que sea, bueno, paso este sumando para este lado y este 0,04 para este otro lado, entonces queremos que esto sea más grande que 1 menos 0,04, que es 0,96. Y si hacemos las cuentas, bueno, acá podemos aplicar phi a la menos 1, es decir, la inversa de la función de distribución, porque la función de distribución es estrictamente monótona, estrictamente creciente, perdón, y entonces tiene inversa. Entonces, si hacemos la cuenta, nos queda que x sub obs tiene que ser mayor o igual que 5 por phi a la menos 1 de 0,96 dividido raíz de 3 más 40. A ver si estamos bien. Más 40, está bien, más 40. Y esto, si hacemos la cuenta, da 45,0538. Entonces, ¿qué obtuvimos con esto? Obtuvimos la región de rechazo. Es decir, si ahora hacemos una recta, vamos a asumir que x es mayor que 0, porque el x, recuerden que el x chica es la velocidad real a la que viaja el auto, así que velocidades negativas no tienen sentido. Entonces lo que estamos diciendo es que hasta 45,0538 en toda esta región, vamos a cambiar el color, en esta región no rechazo la hipótesis nula. Y si estamos en esta región, rechazo la hipótesis nula. Entonces nos quedó acá la región de rechazo. Son todos, para cualquier valor de mi estadístico observado mayor que 45,0538, vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces, esto que hice ahí es la parte B del ejercicio. Vamos a leerlo una vez más. Dice dibujar un gráfico que ilustre tu razonamiento en la parte A. Es justamente eso, ¿no? Hallamos cuál es nuestro valor del estadístico a partir del cual empezamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces con esto terminamos la parte 2 del ejercicio.